hermanos. Pueden sentarse. Les voy a invitar a que abran sus Biblias o que las enciendan. Ahí como quieran. Ya es la costumbre de algunos como yo, hermanos, que encender la Biblia se refiere a su aparatito, pero de igual manera, bueno, ahí pueden tener su Biblia también. Pues les voy a invitar pues a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, desde los versículos 23 al 25. Depende de la versión que usted tenga. Cuando ya lo localice, pues digan un amén, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Dice la palabra de Dios así en esta tarde: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió, considerándonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Si hay alguna cosa que un creyente cristiano profesante debe de entender, independientemente si decide hacerlo por su propia cuenta desde su casa, es la importancia de venir a adorar, de alabar, de orar, de escuchar la palabra en comunión los unos con los otros en nuestras reuniones, las cuales son nuestros cultos comunitarios, o sea, como ahorita, que se llevan a cabo cada 8 días, que para nosotros es el sábado, de acuerdo al mandamiento del Señor. Hace 5 años, si ustedes recuerdan, 5 años atrás, a raíz de la pandemia o del mentado el COVID, parece ser que muchos o muchas de nuestras actividades en las diferentes áreas de nuestra vida cotidiana se detuvieron o se tuvieron que cancelar. ¿Sí? Las escuelas, las oficinas, la vida social familiar, muchos eventos sociales y culturales vinieron a una suspensión, a un paro repentino, como quizás ustedes lo vivieron, excepto aquellas instituciones esenciales. Yo trabajo, hermanos, levantando basura. Yo soy basurero, manejo un camión. Ese trabajo es esencial. ¿Sabían ustedes? La basura se tiene que recoger, ¿no? No puede quedarse ahí. Su basura tiene que recogerse. Bueno, eso lo podemos decir como un trabajo esencial, ¿verdad? Aparte de otros. Y todo este trajo o acarrió el aislamiento, el distanciamiento, y hubo la necesidad de adaptarse a las diferentes plataformas de la tecnología para comunicarse y ayudar en las actividades cotidianas de las personas, de nosotros. Y déjeme le digo, y las iglesias no fueron la excepción. Fue un tiempo, fue un periodo de mucho estrés y de mucha frustración
quizás para muchos miembros en nuestras iglesias locales. Algunos miembros de nuestras iglesias ya no regresaron después de la pandemia. Mas sobre todo esto, fíjese bien, mas sobre todo esto, ya desde antes y después, hoy, después de la pandemia, ha venido caminando dentro de nuestras iglesias una costumbre que no es nada buena, una costumbre, podría decirse, algo peligrosa y que no es nada conveniente. Es la inconsistencia de asistir regularmente a nuestros cultos en el día del Señor. Y eso abarca desde el viernes, el sábado por la mañana y en las tardes. El sábado tiene 24 horas. El día del reposo, el día del Señor, tiene 24 horas. Son tantas horas para esto, tantas horas para esto. Bueno, tenemos que dormir, ¿no? Tenemos que ir a trabajar, ¿no? Pero cuando el sábado empieza, hermanos, ¿no? Bíblicamente, bueno, dice que de la puesta del sol a la puesta del sol, bueno, hay algo diferente, podría hacer algo diferente. Es pues el sábado el día del Señor, el día del reposo. Nota, es muy importante. De manera que durante esta prédica o sermón, plática, vamos a ver algunos detalles de la importancia de no dejar de congregarnos como iglesia, como algunos tienen por costumbre. Por eso el verso 25 que leíamos aquí en el capítulo 10 de Hebreos, ¿verdad? Decía, no dejemos de qué, como algunos tienen por, y más cuando se acerca aquel día. Por eso ahí el lema de hoy es: no dejes de congregarte, no dejemos de congregarnos. Antes de poner o colocar este verso 25 que acabamos de leer en su contexto, primeramente déjenme decirle algo. Esta carta, ¿a quién fue escrita? O les pregunto, ¿a quién fue escrita esta carta de los hebreos? Ahí dice, ¿verdad? No tiene pierde. Esta carta fue escrita a los hebreos judíos convertidos al cristianismo. Estos estaban siendo acosados, estaban siendo presionados y hasta perseguidos por aquellos judíos practicantes de la circuncisión, para que volvieran a los rudimentos, a los elementos del judaísmo. En segundo lugar, uno de los asuntos de importancia de esta carta era la excelencia, la superioridad de Jesucristo sobre todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto, como el sacerdocio arónico, como el tabernáculo, el templo, los sacrificios de los animalitos, del corderito, de los machos cabrillos, ¿verdad? O sea, para cubrir los pecados del pueblo solamente. Bueno, todo eso y otras cosas mencionadas en esta carta que solamente eran la sombra de las cosas celestiales en Cristo. Jesucristo, dice la carta de los Hebreos, era aún superior a los ángeles. ¿Se dan cuenta? Importante, ¿no? Interesante. Por eso
en el contexto del verso 25, empezando desde el verso 23, el escritor de esta carta les dice a aquellos hermanos que se mantuvieran firmes y fijos en su fe cristiana, sin dudar en qué o en lo que o en quién habían creído, por medio de la fe en aquel que murió por nuestros pecados, porque solamente el Señor cumple todo lo que Él promete, con el propósito de darle bendición a su pueblo. ¿Nosotros somos pueblo de Dios? Amén. Como aquellos eran pueblo de Dios. Esto a pesar de las situaciones adversas que a veces se nos presentan. Sigue diciendo ahí la narración del capítulo 10, considerándonos en estar atentos de uno al otro, del uno al otro, del otro al uno, en las pruebas, en las dificultades y en nuestras debilidades, siempre buscando la manera de ayudarnos mutuamente y motivándonos unos a otros en ser fructíferos para hacer el bien a través de las buenas obras. Esto es lo que decía el escritor a los hebreos. Y luego el verso 25, retomamos este verso: no dejando de reunirnos, sino exhortándonos, incitándonos unos a otros a hacer algo constructivo, con el propósito de edificar y fortalecer la fe de los hermanos. Y todo esto, ¿sabía usted que se realiza cuando la iglesia local, sí, la iglesia local, usted y yo y usted, nos reunimos en uno, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo del Señor? Cuando los apóstoles escribieron sus cartas a las comunidades cristianas de su tiempo, especialmente el apóstol Pablo, la mayoría de sus cartas empezaban así: a la iglesia que está en Corinto. Y dice: a la iglesia que está en Tesalónica, a los santos y fieles que están en Filipos, a los fieles que están en Colosas. Así empezaban sus cartas, por lo menos muchas de sus cartas. Aquí se puede notar algo importante: el concepto corporativo de asamblea, la corporación de asamblea. Aunque el apóstol Pablo, hermanos, decía aún en 1 Corintios capítulo 8 versículo 18, 1 Corintios 11, 18, cuando os reunéis, dice, cuando os reunéis. O sea, como iglesia, es una expresión que hace con referencia a la congregación de creyentes que se reúne precisamente para adorar y recibir la instrucción de la palabra, para fortalecer su fe en conjunto, en Cristo Jesús, pero en conjunto. Algunos de nosotros somos miembros de la iglesia local 24/7, eso sin lugar a duda, o sea, como individual. Somos miembros de la iglesia local 24/7, en su casa, en la oficina, en su trabajo o en donde quiera que usted esté. Usted es miembro 24/7. Pero cuando nos reunimos en cierto lugar, como en este edificio de 4 paredes, como en este recinto,
nos juntamos como iglesia. Una nota aquí interesante. Cuando los hermanos de aquel tiempo, del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, cuando ellos se reunían, ellos se juntaban no en recintos como este, o grandes de los que existían, no. Ellos se juntaban en privado, en sus casas, se juntaban en las cuevas, en las catacumbas, donde no se dieran cuenta los que los estaban persiguiendo, los paganos, aunque aún ahí los descubrieron. Pero aún así, ¿verdad? Ellos se juntaban en uno, ¿verdad? Para adorar y alabar a Dios. Ahora, iglesia, ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia para usted? O sea, ¿cómo lo puede definir? La iglesia en griego es iglesia, que significa asamblea. Aquellos que han sido llamados de fuera para formar parte de la familia de Dios. Eso es lo que significa iglesia en el griego. Ahora, permíteme usar algunas ilustraciones aquí. Uno puede ser o formar la parte o un miembro de un equipo de pelota 24/7. Pero cuando se juntan en el campo de juego, listos para jugar, ya son equipo en asociación. Romanos dice de esta manera, vamos a Romanos. Fíjese lo que dice Romanos con relación a lo que estamos hablando. Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos 12, 4, si no me equivoco. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así, muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos ¿de qué? De los otros. Ahí está el concepto, hermanos, de asamblea. Ahí está el concepto de iglesia aún. O miren esto, en el mundo del deporte hay deporte individual y hay deporte en conjunto. A mí me gusta mucho el deporte, siempre me ha gustado. Hay algunos deportes que yo jugué, pero había un deporte que era más, era individual y era en conjunto, ¿verdad? Pero esta es la ilustración que les quiero compartir, ¿verdad? Que hay deporte individual y hay deporte de conjunto. En el deporte individual, como el box, el golf, el tenis, y no sé cuál deporte ha jugado usted, hermanos, durante su vida individual, ¿verdad? Bueno, ese atleta se vale por sí mismo, compite a su suerte de acuerdo a sus habilidades y no tiene en quién apoyarse, ¿ok? Miren esto, no tiene en quién apoyarse. Más en el deporte de conjunto, puede ser el béisbol, el básquetbol, el balompié. El deporte de conjunto y de asociación se apoyan los unos con los otros. Si uno se cae, si uno resbala, si uno se lesiona, ahí está su compañero, ¿verdad? Para asistirle, para levantarlo y para animarlo. ¿Ve la diferencia de estos dos deportes, individual y de conjunto en asociación? Pues lo mismo sucede con o en la iglesia. Algunos vinimos desanimados, vinimos cabizbajos, vinimos caídos, vinimos con algún problema, con muchos problemas, ¿verdad? Y preocupaciones, que es normal en el ser humano. Somos seres humanos y vamos a padecer todas estas cosas. O simplemente viene buscando socialismo en medio de la soledad.
¿Nunca le ha sucedido esto, hermanos? Que se siente sola o solo en la casa. No, pues mejor voy a la iglesia porque ahí voy a estar en compañía de gente. O ahí no voy a topar a fulano o a fulana. Y por lo menos puedo ahí, ¿verdad?, interactuar, ¿verdad?, socializar. Bueno, es bueno. Eso no es malo. Pues precisamente es en la asamblea de los santos, la casa de Dios, es la cual somos nosotros. Si usted está pensando que un edificio es la casa de Dios, hermanos, en parte es correcto, pero bíblicamente eso no es la casa de Dios. ¿Sabe cuál es la casa de Dios? ¿Quiere saber? A ver, vamos a Primera de Pedro, que me localizaron aquí en mis notas, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro nos va a decir quién es la casa de Dios. En el versículo 5. ¿Me lo tienen? Digan una amén, hermanos, si gustan. Dice a la letra: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados en una ¿qué? Casa espiritual y un sacerdocio ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes son esas piedras vivas, ustedes son esa casa de Dios. He ahí donde podemos exhortarnos los unos a los otros en medio de situaciones adversas, para animarnos, para levantarnos los unos con los otros. Cuando uno deja, fíjese bien, cuando uno deja de asistir a nuestras escuelas por la mañana, a nuestros cultos sabáticos, o sea, por la tarde, fíjese bien, está peligrando. Usted podría pensar, no pasa nada, no, todo tranquilo, el pastor no me va a hacer nada, es rete bueno, es bien dócil. ¿Qué me puede hacer? ¿O qué me puede hacer otro hermano que siempre va? La cosa no va por ahí. La cosa es su conciencia y Dios. Usted tiene un problema con Dios. Parece que no sucede nada, y así sucede. Todo tranquilo. Bueno, ahora, ¿por qué es peligroso? Hay que decirle por qué es peligroso esto. Porque entre más falla o deja de asistir a nuestras reuniones por diversas razones, quiere decir que algo no anda bien en su vida espiritual. Hay algo. Poco a poco se van enfriando espiritualmente hasta el punto de que ya no desea congregarse. A esto le sigue lo que se llama la apostatasía, que significa cuando uno abandona por completo la fe. ¿Sabían ustedes eso? ¿Le ha pasado? A mí me pasó por 10 años. Que de a tiro me salí, me fui, no me importaba, ¿verdad? Fíjese, estaba peligré. ¿Hubo consecuencias? Para mí sí hubo consecuencias. Hubo consecuencias para mí. Lo que pasa es que muchos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tienen la costumbre número 1 de chapulinear. ¿Sabe lo que es chapulinear? ¿Qué es un chapulín? ¿Qué es lo que hace? Alatea y brinca, es lo que hace. Bueno, come y todo. Bueno, o sea que chapulinea, es decir, que brinca en iglesia en iglesia. Aquí lo están viendo.
Pues ¿dónde anda el hermano Fray? Antes vivía aquí. Oh, ahora anda en Juárez. Y ahora se fue a las cruces, allá anda. Y luego volvió acá, y luego volvió para acá. Bueno, unos tienen chapulinear, ¿no? Les gusta chapulinear. Hay otros, y esto es peor, esto es bien serio, hay otros que se van a otro movimiento religioso. No, yo me voy a otro movimiento religioso porque ahí sí me están enseñando. Muy diferente la doctrina, muy diferente las enseñanzas, pero bueno, ¿verdad? Esto también es de preocupación y mucho cuidado con eso. Y se van, quizás las excusas que tienen pueden ser varias, ¿verdad? Una de ellas, digo, quizás porque en la iglesia donde iban, en la iglesia donde estaban, ya no estaban supliendo sus necesidades o sus expectativas espirituales y personales. Y de esos hay en la iglesia que se han ido. Ahora permíteme mencionar algunas posibles justificaciones en poder ausentarse de nuestras reuniones, ¿ok? Son algunas posibles justificaciones donde quizás yo me puedo justificar en ausentarme de venir a los cultos donde yo me congrego. Ahí les va. La primera. Si usted tiene una condición médica de incapacidad o de enfermedad que no le va a permitir asistir a los cultos o a la iglesia, ok, podría ser. Si usted tiene una emergencia que está fuera de su control, porque eso sucede también, que a veces tenemos una emergencia donde no voy a poder asistir porque tengo precisamente una emergencia. Estar al cuidado por un tiempo indefinido de un ser querido o familiar, bueno, es que no tengo la oportunidad porque cuido a mi mamá, cuido a mi papá, cuido a un enfermo y bueno, ¿verdad? Simplemente no hay tiempo. Esa podría ser otra. O si se ve obligado a ir a trabajar por orden del patrón, o si tiene un trabajo, ¿verdad? Donde, bueno, pues aquí se trabaja el sábado, amiga, aquí se trabaja el sábado, amigo, ¿verdad? Si no le gusta venir el sábado a trabajar, búsquese otro trabajo. Es lo que nos dicen, ¿no? Bueno, hay necesidades, y a veces tenemos que, cuando uno tiene la necesidad de ir a trabajar, o tiene que hacer, bueno, Dios conoce las cosas, ¿verdad? O sea, estas nomás son algunas justificaciones, pero Dios es el que tiene, hermanos, es el que justifica. Dios es el que lo va a justificar, yo no, ni el pastor, pero todo está en la conciencia, como decimos en algunos momentos, todo está en su conciencia, entre usted y Dios. Podría haber otras razones, ¿verdad?, que bien podría ser una justificación, como decíamos en algunos momentos, en ausentarse de nuestros cultos comunitarios. Y yo pregunto, ¿de qué más puede dar, pues? Pues, ¿qué más puede dar? Si usted está en su poder de venir a congregarse, pues hágalo. No hay excusa. Porque ya otra cosa, hermanos, es excusa. Déjenme hacerles una pregunta aquí, rápido. Y esta también es para mí. ¿Realmente espera usted con anhelo de que venga el sábado para reunirse y congregarse con los hermanos y para celebrar junto a Dios? Y si lo hace por pura costumbre, de un corazón frío e indiferente, un corazón alegre, con un corazón gozoso,
Así como el estribillo que entonábamos, yo me alegré. ¿Cómo decía el estribillo? Que cantábamos. Yo me alegré con los que me decían, ¿a la casa de qué? Es un sentimiento bonito. Decía un hermano, bueno, cuando se daba la ocasión, dice: hermanos, el sábado debe ser un día especial para nosotros, no cabe duda. Y él contaba su experiencia. Yo anhelo cuando viene el viernes, porque yo quiero ir con mi familia a congregarme y adorar y alabar a Dios y animar a los hermanos, ¿verdad?, que están caídos, que están desanimados, ¿verdad?, animarlos, a levantarlos. Yo ya estoy listo y llego a tiempo. Y esa es otra, eso de llegar tarde a nuestros cultos, o llegar tarde a las escuelas, hermanos. Bueno, es con el Señor. ¿Acaso Dios es tardío en darles bendición, en darles la comida del día, hermanos, en darles vestido, en darles trabajo? ¿Él retrasa, hermanos, sus necesidades? ¿O es exacto en lo que Él cumple? Él es exacto. Sin embargo, nosotros como seres humanos somos muy ligeros. ¿Para qué vamos en la mañana? Mira, mejor vamos en la tarde. Y vienen por una hora, vienen por 2 horitas. Pum, 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 bye bye, ya cumplí. ¿Será eso lo más correcto delante de Dios? En esto hay que pensar, hermanos. Hay que pensar en esto. Porque yo mismo a veces caigo en esto. Y he caído en esto. Yo tengo que mejorar. Si Dios es exacto conmigo, Él suple mis necesidades dentro de su marco de tiempo. Digo, ¿por qué yo no puedo cumplirle a Él? En esto hay que pensar. Un corazón alegre, un corazón gozoso, como nuestro estribillo que decía, pues, órale, ¿verdad? Pues yo me alegro, ¿verdad? Yo me alegro con mis hermanos a ir al recinto, ¿verdad?, a congregarme en el nombre de Jesucristo. Salmos 84:10 dice: porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Conclusión: no dejemos pues de congregarnos, no se quede en la casa. Si en usted está el poder de venir, véngase. No ponga otras actividades sobre la actividad más importante en el día del reposo, de venir juntos a celebrar la nueva vida que Dios nos dio por medio de Jesucristo. No deje que la carne le gane. Usted domine la carne y véngase, porque aquí hay bendición. ¿Pueden decir amén, hermanos? Amén. Dios los bendiga en esta tarde, hermanos. Amén.